Hoy en Autor Material nos visita Isidora Marraz, directora de la película No soy Lorena. La mirada de Isidora Marraz está en Autor Material. Bien, tal como dije en la bienvenida, hoy nos acompaña Isidora Marraz, directora de la cinta No soy Lorena. Hola Isidora, ¿cómo estás? Bienvenida a Autor Material. Hola, muchas gracias, bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, bueno, mira, entrando a la conversación, tú estudiaste dirección en la Universidad Católica, ¿no? Ujú. ¿Qué hizo que te definieras por la escuela de la Católica a la hora de estudiar cine? Hoy, fue hace tiempo igual. La verdad es que yo sabía que quería estudiar audiovisual, pero no sabía qué quería hacer dentro del audiovisual y no habían tantas opciones en ese momento, no existía todavía la Escuela de la Chile, no había reabierto. Eh, las otras escuelas que habían, en realidad fue por un tema como de mallas y decir, ya, me voy por esta. Tenía, me acuerdo en ese momento, un plan común con periodismo que permitía como, claro, si no sabía muy bien todavía como qué querías hacer, como que te daba una opción, ¿no? Entonces eso también fue atractivo en su momento. Claro, es como una especie de bachillerato, ¿no? Es como un bachillerato en Claro, comunicaciones, pero claro. igual tiene ramos audiovisuales, como que van entrando a poco, así era en mi época, me imagino que ha cambiado. Oye, ¿y siempre te gustó el cine, Isidora? Siempre, siempre. Mi papá y mi madre son grandes espectadores Mm. de televisión y cine, así que siempre estuve viendo de todo un poco. La verdad es que fue como en tercero medio, más o menos, tomé un ramo de cine en el colegio que me encantó. Yo era re mala, sigo siendo en realidad, mala para dibujar y como encontrar como mi herramienta de expresión. Y tuve acceso en ese momento, gracias a un trabajo que me dieron en el colegio, a editar. Ah, mira. Y eso fue la primera vez que yo sentí que algo que se me había ocurrido, como que pude ponerlo en algo aparte de dejarlo en mi cabeza, en ese mundo nebuloso. Y ahí dije, ah, quizás debería estudiar audiovisual y así me fui. Bueno, y este curso que te digo de cine que me fue metiendo el bichito. Y saltaste, parece. Parece, porque no me veo en otra cosa. Oye, ¿y cuáles eran tus referentes audiovisuales? Yo en realidad en ese momento estaba como en una etapa de descubrir todo este mundo cinematográfico y televisivo, pero me acuerdo como de cosas que me engancharon mucho de chica, que fue ponte tú Los Sopranos. Yo Ah, veía con mi mamá al comer Los Sopranos y me encantaba, y igual era chica y era una serie bien violenta, sí. con harto sentido del humor igual. Y también veíamos Six Feet Under. Y eso fueron como las primeras series que vi y que dije, wow, o sea, como que increíble estos personajes y me fijé harto. Después, leyendo distintos autores, Barico, ponte tú, me empezaron como a seducir, ¿no es cierto? Y en el cine siempre de todo, no tengo como hoy esa pregunta de cuál es tu gran Claro. referente. No, fueron como ingredientes, pequeñas cositas que me fueron como nutriendo. ¿Cómo se van notando esos referentes en tu obra? ¿Tú los notas cómo? ¿En la luz, quizá? ¿En la forma de dirigir? Yo creo que tiene que ver con las temáticas. Soy muy amante del thriller, Ah, entonces ya. mis trabajos tienden a hacerle un guiñito al thriller siempre o a hacer thrillers. Eh, También me interesa mucho el trabajo de personaje. Como te decía, lo que más me fijé en Los Sopranos, de Six Feet Under, eran estos personajes tan particulares Sí. y ha sido un poco mi manera de trabajar, como nacen los personajes muchas veces antes que la historia. En Six Feet Under, sobre todo, la dinámica que se da ahí con los personajes y la historia era súper particular, pues. O sea, sí. Sí. Sí, bueno, como para recordarla, la historia de esta familia, que los hijos se tienen que hacer cargo de la funeraria cuando fallece el padre y son todo algo excéntrico y tienen todos secretos y todo gira en torno a esto y algunos alucinan.
Así. Mira, guionista Alan Ball, ¿cierto? El de Belleza Americana, si no me equivoco, ¿no? Me parece que sí, porque Me pillas, me se pillas. parecen No, los no personajes, sí, sabría decirte. parece que sí. Oye, tú has dedicado gran parte de tu trabajo al montaje, por lo que estuve leyendo, ¿cierto? Y en una entrevista tú dijiste que ha sido la base de tu construcción como directora. Es así, ¿no? Es fundamental, me imagino. O sea, fue como mi camino profesional se dio de forma muy natural. Te decía, el montaje se me dio como esta herramienta en la que yo sentía que podía como transmitir lo que pensaba. Entonces siempre monté las cosas que yo hacía en la universidad. Eh, y al salir, mi primer trabajo fue como montajista, Ah, ok. montando una serie documental. Y trabajé un año en eso y trabajé con gente muy seca. Y me fui como forjando, ¿no es cierto? Como de esto estar cerca de directores, de los mismos guionistas del programa que yo montaba. Empecé yo a incidir más en los guiones que habían en esta serie que se llama Viejo Zorro, que es de la productora Surreal. Y ahí siempre fue en paralelo esto de escribir y montar. O sea, yo nunca sentí que eran como cosas tan distintas. Empecé a darme cuenta que en el fondo el montaje era como la reescritura final de algo que ya Claro. venía. Eh, y así, entonces sí, fue y ha sido, sigue siendo y será súper fundamental el poder tener esa colaboración que te permite ver la mirada de otros para ir forjando también la tuya. Claro. No, y como dicen siempre, que la película finalmente se arma en el montaje, ahí está. Sí, pues ahí es cuando Sí. uno toma las decisiones difíciles por los directores. Claro, Lo ayuda, lo ayuda. exacto. ¿Qué saco de acá? ¿Qué corto? Claro, es verdad. Oye, ¿y cómo definiría el trabajo del montajista en una pieza audiovisual? La relevancia que tiene en el proceso, como estamos hablando. Yo creo que es fundamental, no solo por cuando me ha tocado montar a mí piezas, sino también por cuando me ha tocado trabajar con montajistas en mis procesos. Ujú. Es un trabajo que viene con una distancia del proceso llevado hasta acá que es muy necesaria, que viene a mostrarte cosas que no habías visto del material que tienes, cosas buenas y cosas quizás que no están funcionando tan bien como uno creía. Entonces yo creo que es o sea, como todos los roles en realidad, yo creo que o sea, existen por algo y el montajista es sin duda una pieza fundamental. De hecho, me pasa muchas veces que me da como lata cuando yo misma termino montando mis piezas por falta de presupuesto, ¿cachai? Porque digo, como me encantaría tener esa visión externa Es verdad. y poder sumarla, pero hay veces en que simplemente no da, pues, ¿cachai? Sobre todo cuando uno trabaja con cortometrajes Y qué complejo también. ¿Qué ha sido la parte más difícil de eso? Porque cuando, claro, como dices tú, una cosa es estar de manera externa, ¿cierto? Pero cuando estás montando tus propios trabajos, es más complejo. Po. ¿Cuál ha sido lo más complejo de eso, de Es decisiones? esa ceguera que te digo, como de poder eliminar o de poder como abstraerse de ese significado, porque muchas veces uno también escribió el trabajo, Claro, ¿no es cierto? Entonces absorbe el proceso. Pero ahí hay que buscar asesores, o sea, claro. hay que coger a la mirada externa y encontrar la otra manera. Igual hay gente que le gusta como hacer todo ese proceso y lo entiendo, pero no es mi manera ideal de trabajar, por lo menos. Sí, es verdad. Claro, a veces se escucha hablar del cine garage, no sé si escuchas ese término, como que, o el cine más independiente, que tú haces de todo casi, ¿cierto? Pero en algún momento hay que delegar también, ¿cierto? Tener esa mirada más amplia, más objetiva de lo que Claro, está. también depende de como de la naturaleza de lo que estés Claro, trabajando. De repente hay cortos que lo aguantan, pero hay otros que realmente se enriquecen mucho más con la mirada externa. exactamente. Oye, mira, Isidora, cuando hablamos del cine chileno, ¿qué crees que sintetiza ese concepto de cine nacional? ¿Qué nos representa según tu visión? Uy, qué buena pregunta. Eh, yo creo que el cine nacional, o sea, son nuestra historia, la particularidad de nuestras historias. Yo creo que hemos alcanzado como
hablar de cosas universales a través de historias muy particulares, sin perder eso, ¿no es cierto? O sea, es un cine muy chileno y a la vez habla de cosas mayores. Por ejemplo, estoy pensando en la primera película de la Claudia Guayquimilla, se me fue el nombre en este momento, pero que trata un poco de la historia de estos dos amigos en el contexto en el sur, Mala ¿cierto? Junta. De Mala Junta, Sí. gracias. Y en el fondo un contexto muy particular, con una situación social política muy particular, pero extrapolable a todos los países que viven con conflictos internos de distintas comunidades, ¿cierto? Sí. Y la película es una historia de amistad, y eso también es algo que se lleva. Entonces creo que particulares y historias muy potentes. Yo creo que eso. Pero también por otro lado se da, Isidora, que frente a este gran concepto de cine chileno, o a lo que vemos siempre de cine chileno, está esta dicotomía de el cine le va súper bien afuera en el exterior, están los festivales, ¿cierto? Premios, pero cuando llega a las salas nacionales se enfrenta a otra realidad, que, bueno, ha ido cambiando obviamente, pero no va mucha gente a la sala de cine, no hay una conexión, creo yo, eh, con los personajes, con la historia, hay una desafección a veces. ¿Qué crees tú que sucede ahí? ¿Por qué se da esta dicotomía? Supiera yo. Yo lo observo ese fenómeno y lo encuentro súper críptico. He tratado de explicármelo como también como creadora, cómo conectar mejor con la audiencia, Ujú. ¿cierto? Eh, bueno, yo creo que simplemente, para empezar, hay un tema como de competencia desleal, si se puede decir. O sea, una película chilena compitiendo contra 12 extranjeras y una de ellas en 3 salas, ¿cachai? Es como, hay una cosa matemática. Pero sí creo que aunque fueran puras películas chilenas, quizás tendríamos un problema también de audiencia. Y mira, por un lado pienso en las películas que atraen masivamente gente al cine. En su momento las películas de Nicolás López o las comedias en general tienden a atraer, y ahí tú te das cuenta que es el género. O sea, hay una necesidad Claro. de reírse de la gente. Eh, por otro lado, creo que también hay una suerte de prejuicio hacia el cine nacional que sigue impidiendo, y esto lo digo sin ningún estudio por detrás, como es mi impresión, al ir a la sala de cine y enfrentarme al público de que no voy a ver el cine chileno porque es chileno, eh, pero creo que eso lo combate bien, ponte tú, Sanfic, o los festivales locales como Valdivia, Viña, han logrado ir atrayendo a gente que esté como fuera del circuito de festivales, que pasa muchas veces que el festival de cine solo los involucró en el Claro. festival. Yo creo que Sanfic y Viña y Valdivia también han ido logrando, ¿no es cierto?, como capturar público que está por los lados. Entonces, no tengo realmente la respuesta. Yo también me pregunto qué tipo de cine va a ver la gente en general. Eh, Sí. y sin duda Eso, que nuestras películas son como de nicho igual. Entonces, sí, ahí hay una gran incógnita, en lo que tú dices, de qué quiere realmente ver el público o el espectador chileno. Porque, claro, por un lado también está las frases comunes, ¿cierto? Estos clichés que también ha ido cambiando, pero se dice el cine chileno es malo, es fome, habla de lo mismo, habla de la dictadura, ¿cierto? Pero si uno entra a plataformas como Onda Media, descubre que no es así. Hay un catálogo amplio donde también puede ver películas de otro género, ¿cierto? Entonces, sí, de hecho, Onda Media es un gran ejemplo también de cómo se está rompiendo con eso, pero yo creo que, a ver, sí, creo que tendemos a hacer películas que apuntan a nichos más que a públicos masivos, y ahí también hay que hacerse cargo, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos apuntando. Pero también no hay que dejar de lado de que la industria que tenemos, o sea, la de la distribución masiva, digamos, eh, trae un tipo de película que también generan hábitos en la audiencia. Entonces, bueno, todo esto sin duda que habría que estudiarlo con números, estadísticas, ¿cachai? Comportamiento, pero a mí la impresión que me da es
es esa. Y también por qué se está representando, ¿no es cierto?, en la pantalla, pero igual siento que el cine chileno lo está abarcando de alguna manera, o sea, entonces eso, pero esperemos que sea cada vez más gente que lo esté viendo. Y por último, creo que también tenemos que pensar en hacer un cine que no sea solo para los chilenos. O sea, creo que ahí hay un tema también de apuntar a audiencias latinoamericanas. Eh, Creo que las plataformas de streaming nos están dando esa posibilidad. Entonces también tenemos que dejar de mirar como que el público chileno no mira nuestras películas, más bien es qué está pasando con el público latinoamericano y nuestras películas. Eso es algo que está ocurriendo cada vez más y creo que sin duda se están generando oportunidades. O sea, Héroes Invisibles, por ejemplo, es un Claro, buen ejemplo cierto. de eso, como ser territorios muy distintos, pero que se unen en una historia y logran, o sea, como una coproducción que no es tan evidente, Mm. ¿cierto? Sí, Eh, pero así con otras historias. Creo que hay oportunidades interesantes con lo que está pasando, igual, y también con toda la crisis que tiene la sala de cine, no solo con la pandemia, ah, sino desde antes. además, sí. Oye, Isidora, ¿qué crees tú que caracteriza a tu generación, a la generación de realizadores? Y yo siento que es muy amplia, quizás porque ¿Mm? no veo mi generación solo como la gente de mi edad, yo tengo Ah, 35, lo veo también como, no sé, lo de entre 30 y 40 y algo, 50 incluso. O sea, creo que una generación que se atreve a meterse en es como bien despierta en ese sentido. Creo que hay harta visión como antropológica también de como mirar nuestro entorno, nuestros personajes, como observar harto. Pero por otro lado también hay gente que está haciendo, no sé, pues estoy pensando en el Francesc Morales, que tiene su serie de Mamones y que se lanza con otra y es súper valiente a la hora como de sí, enfrentar todo eso. Encuentro que también, no sé, pues pienso en las psicóticas inseguras, que son harto más jóvenes que yo, pero también hay una apuesta, ¿no es cierto?, de lanzarse a producir y hacer tu serie sola, pues, ¿cachai? Y eso es tan difícil de como decir, ya, lo voy a hacer y lo hacen y la escriben y dirigen y ganan fondos, ¿cachai? Como, entonces creo que hay una proactividad y un apropiarse también de los recursos como me refiero que están a la mano. Yo en ese sentido ahora estoy como cambiando eso, pero era mucho más de avanzar de acuerdo a los resultados de los fondos, ¿cachai? Y todo, y como que llegó un minuto en que ya dije, no más, no quiero hacer la próxima película en 10 años más, ¿cachai? Como hay que encontrar la manera y como que, y eso creo que se ha podido como avanzar y creo que hay un interés de colaborar también, sí, como que creo que eso rico sentir eso, sobre todo ahora, como con todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Como de ya, hay que reactivarse, hay que hacer, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Como eh, eso, no sé si respondí la pregunta realmente. sí. No, pero es muy cierto lo que dices, porque, claro, tengo una idea, quiero hacer algo, ¿qué hago? Espero el fondo, lo guardo en un cajón de años más, o me lanzo nomás a hacerlo con una, no sé, una coproducción o un crowdfunding. No sé, tuviste el ejemplo de Psicótica Insegura y ellas empezaron con algo súper básico, ahora tienen segunda temporada, se agregó una productora, creo, y le ha ido súper bien. Es Totalmente, como, y no y es, han crecido y han claro. mejorado. Entonces creo que está eso y sin duda que están también los que logran hacer el camino del fondo y logran resultados increíbles, ¿no es Ujú. cierto? Pero bueno, y también todo el mundo fábula, que es Claro, otro nivel, digamos, pero creo que eso, que hay como un motor, hay una energía como vital súper fuerte y eso se transmite y se contagia. totalmente, totalmente. Además que la llegada de las cámaras, de muchas cámaras, ¿cierto? Digitales, ha abierto y democratizado todo. Sí, y Internet, que también Claro. permite como el tema de la exhibición. Ahora, igual uno apunta, ¿no es cierto?, a estar en el mercado internacional y a producir y todo,
pero creo que el camino como personal de crear, producir, ver lo que hice, madurar lo que quiero hacer, todo eso que es como algo tan escondido a veces, porque uno tiene como una película que se estrenó en Toronto, como el caso de No Soy Lorena, pero después yo he hecho como decenas de cosas que me han permitido como explorar qué es lo que quiero hacer después, ¿cachai? Y meterme más en el mundo del guión. Eh, entonces, eso es algo que al comienzo no es tan evidente de ver, pero mirando rápidamente en tu entorno te das cuenta que está y que está muy fuerte. Sí, sí, pero pasa eso, que uno dice, oye, este director hizo una película y no ha hecho más, ha pasado 10 años, no sé. Claro, pero esos 10 años ha hecho muchas cosas, y lo que pasa es que ha pasado invertido quizás muchas veces. Totalmente, y las carreras, o sea, y también está como toda esta exploración, ¿no es cierto? Claro. Y el trabajar en distintas cosas, por supuesto somos todos medios pulpo y trabajamos, que haciendo Sí, clases, eh, pero hay todo un proceso que te lleva a crear esas películas, ¿no es cierto? Que nadie ve y que toma años. Entonces, claro, una buena pregunta, ¿qué hacen los directores entre película y película? sí, sí, es verdad. Claro, y si uno se pone a investigar, hay harto que están haciendo. Hay harto caso. Sí, Sí. muchísimo. Oye, mira, entremos a No Soy Lorena, po, tu ópera prima, Isidora, que cuenta la historia de Olivia, una actriz de 28 años, ¿cierto? Que recibe constantemente llamados preguntando por una Lorena Ruiz, lo que crea en ella una crisis de identidad, ¿cierto? Delante dijimos que antes de No Soy Lorena tú trabajaste mucho en montaje, ¿cierto? ¿Cómo sirvió esto para tu primera película? Eh, Harto, porque la película sufrió hartos cambios del guión a la versión final. Entonces hubo ahí también una exploración que hicimos con la Catalina Marín, que es la montajista de la película, y con Cata Calcani, que es la co-guionista, en que reformulamos todo y llegamos a esta versión final. ¿Qué tal? ¿El proceso? Bueno, bueno, caótico, como, como todos los procesos, pero con buen resultado. Ujú. La película en un inicio era más larga, como el guión original, y también por temas presupuestarios no se podía filmar todo lo que se había como establecido en un comienzo. Entonces fuimos adaptando y quedamos muy contentas con el resultado. Así que, pero claro, yo creo que la experiencia de él haber estado montando en paralelo y haber tenido esa experiencia para llegar a esto, fue más bien como la solución natural, como que también uno podría haber dicho, hablar con los productores y decir, no, paramos hasta que consigamos todo, y en realidad fue de una tirarse de cabeza, explorar y encontrar estos tránsitos que tiene el personaje, porque en el fondo es como uno ve al personaje transitando muchas veces y es un reflejo de su estado psicológico. Así que, claro, otro gran momento de aprendizaje esa película. Totalmente. Oye, y esto comenzó como una historia personal, la historia de la película, ¿no? También Sí, contabas que te llamaban constantemente, bueno, preguntaban yo por te una... diría que hasta hace poco, pues me A fui ver, de Chile y volví a ir recién, y cuando me fui cancelé mi celular, cancelé el número, hasta antes de irme recibí llamadas cobrándole deudas a Lorena Ruiz, llamadas y mensajes. Fueron 9 años nueve de años. constante cobranza. Sí, 9 años y en el minuto que hice la película deben haber sido dos o, Uf, 2 o 3. Eh, sí, a mí me llamaban cobrándome las deudas de esta mujer y yo decía que no era ella, pero me daba lo mismo hasta que un sábado me llamaron 6 veces y ahí fui a la multitienda a pedir que me sacaran del sistema. Y ocurre esta escena, ¿no? En la que Carla me lo muestra el computador y dice, no, pero 600 como algo así, ¿no es cierto?, que deriva en esa escena. Y yo digo, esto no puede ser verdad. Y ahí comienzo a escribirla, pues y digo, esto es una locura.
se sumó a que en ese periodo también en la universidad un guardia de seguridad que trabajaba ahí, que era muy querido por los alumnos, se suicida en la universidad. Y nunca supimos realmente qué era lo que pasaba, pero se rumoreaba que había un tema de deuda. Y a mí me chocó muchísimo, porque encontraba que si era así, era injusto, doloroso, Dramático, totalmente. abusivo, dramático, o sea, y dije, o sea, esto puede, como más allá de si era la historia o no de este guardia, me imagino que puede pasar. O sea, si tú les crees todo lo que te dicen, que igual uno como que sabe que te pueden perseguir hasta cierto punto. Claro. Ahí yo empecé a hacer toda la investigación jurídica, ¿no? De qué puede pasar realmente, como... Pues yo también me pasé el rollo y dije, si me suplantó y me roba mis cosas, pero en realidad yo no tenía nada en ese momento, nada a mi nombre, no tenía ni auto, nada, ¿no? Literalmente. Entonces no me preocupé tanto, porque no había mucho que suplantar, pero la hora que había yo decía hasta dónde puede llegar y me di cuenta que solo con mi número de teléfono podía llegar bien lejos y podía sin duda esta persecución de las cobranzas generar ese nivel de angustia. Sí, claro. Y ahí fue cuando me lanzo y empezamos a armar el equipo para postular la película al Fondo Audiovisual. Oye, y la realidad siempre desafiando a la ficción. Oye, Totalmente. ¿cómo ingresó, cómo se integra Loreto Aravena al equipo? Bueno, hablando con la José Undurraga, que era la productora ejecutiva de la peli, Ujú. que es, empezamos a hablar de casting y protagonista. Ya me dice, hagamos un casting abierto y me dice, ¿qué te parece Loreto Aravena? Yo la había visto en los 80, me gustaba mucho su personaje. Quiso un casting con otras actrices y finalmente por decisión, como entre todos, decidimos que Loreto daba con el papel. Y le encantó el personaje. Ella le enganchó bien rápido con el Mira. personaje, la verdad, pero lo curioso es que la contactamos por Twitter y contestó. Entonces, no, fue un bonito trabajo con Loreto. Se entregó así totalmente, enganchó con el personaje, lo encontró muy rápido. O sea, como, en el fondo uno como que tiene en la cabeza un personaje, pero a la hora que encuentra a quien lo encarne, hay cosas que cambian, ¿no es cierto? Gestos, ponte tú, los lentes que ocupaba eran los lentes de Loreto. Ella, o sea, tiene mucho de ella en términos de que Loreto tiene como un tema con la mirada súper fuerte y logra como, no sé, como, aunque uno mira los ojos a Claudia y mira los ojos a Olivia, son personajes distintos, ¿cachai? Como solo con eso lo Claro, el trabaja muy juego. bien. Entonces tiene un tema como de atmosférico Claro. que logra manejar súper bien. Y bueno, también como empatizar, ¿no? Tener esa habilidad que es bien especial, que se da entre directores y actores, como porque además nosotros no tenemos tanto tiempo de trabajar los personajes como nos gustaría con los actores, Claro. entonces el que eso se haya dado rápido y en el set hayamos podido como incluso revisar algunos textos y trabajarlos en conjunto para que quedaran más orgánicos al personaje y más potentes desde la mirada que ella le estaba dando, creo que fue súper importante. Oye, mira, si bien la identidad, como dijimos delante, es parte fundamental de la historia, ¿cierto? Del relato, ¿de qué otras cosas quería hablar, Isidora, en la película? Bueno, la identidad, por cierto, el tema este que te digo de las cobranzas, como que hasta qué punto pueden llegar y cuán normalizado estaba, quizá ahora un poco menos por el estallido. Sí, claro. Eh, También está el tema del Alzheimer, que tiene que ver con la identidad, pero también tiene que ver con un momento de la vida, o sea, eh, de quiénes somos. Y sí, o sea, es la identidad, pero desde otro frente, ¿no? O sea, la Claro. película como que trabaja la identidad desde varios frentes, y el frente de la madre es uno súper potente, eso que en el fondo si yo desvanezco para mis queridos, entonces ¿quién soy después
después de eso, ¿no es cierto? Y el dolor que eso implica también. Y ahí está la Pali García, que una vez más lo hace Sí. increíble. Oye, pero hay una buena pregunta y hay claro, bonita pregunta y en el, ¿qué soy finalmente? Si tú empiezas a perder la memoria, a irte de ti mismo, es Exacto. fuerte esa Eso es pregunta igual. lo que buscábamos con ese personaje. Y bueno, está el tema de la identidad vista desde alguien que la tiene más clara que todo el Claro. resto, que es Rosetta. Ahí Mao también, o sea, Morín Ujú. Junot, eh, también, que queridísima. Y ese personaje era claro, como presentarlo como que parecía más distinto, pero en realidad Claro. el que lo tiene más claro. Entonces era otro frente, eh, pero desde su intimidad, ¿no es cierto? Desde su casa y no desde el escenario. Y eso fue súper interesante y también ahí Morín se mandó, o sea, nos apoyó 100% y ayudó muchísimo a construir el personaje. Ya. Oye, mira, aquí hay una coproducción argentina también. Cómo entra Argentina a la película? Bueno, en un inicio, cuando yo comencé a trabajar el proyecto, consideré a un actor que se llama Esteban Lamote Ujú. para el personaje de Mauro. No, perdón, para el personaje en que estaba Matías Oviedo. Esteban iba por ese lado, pero te estoy hablando en una fase, no existía nada. O sea, Ya. estábamos en cuando te imaginabas quién podía ser. Y yo había conocido a Esteban y Esteban me dijo, yo feliz lo hago, y entonces se estableció como estrategia la coproducción con Argentina, porque estaba Esteban. Cuando años después, llega el momento, wow, estamos haciendo la película, Esteban era muy famoso en Argentina años después, y estaba con su agenda copadísima. Me imagino. Eh, entonces conversamos con el productor y me dice, mira, yo te quiero proponer a Lautaro Delgado, eh, pero te quiero proponer que para el papel de Mauro, eh, no para el papel que estaba pensado Esteban. Y yo vi a Lautaro actuar y no lo pensé dos veces. O sea, dije, Él ok, es. vamos. Claro. Y Lautaro ahí lo mismo o sea, fue como una opinión generalizada, es seco. Y también tiene como una calidez, ¿no es cierto?, en su actuación y también tiene como esa expresividad que tiene Loreto. Entonces había como esa conexión que uno como que intuía que sí iba a dar. Entonces, claro, y Lautaro también súper como empático y conectó con el proyecto al tiro. El trabajo fue buenísimo y nos volvimos buenos amigos después de eso. Ah, mira. Entonces, no, fue una gran experiencia trabajar con él. Oye, ¿qué comentarios te recibiste de la película paso por festivales? La película, a ver, bueno, esto estrenamos en esta inmensidad de festival, que es el Festival de Cine de Toronto, que yo a mis tiernos 23 años sentí como un elefante caminando al frente. Ha sido una cuestión como inimaginable en ese momento. Eh, y la película tuvo súper buena recepción, pero al mismo tiempo en redes sociales aparecían cosas muy distintas, ¿no es cierto?, a las que uno veía, entonces tuvo como una recepción dispar. Por un lado, porque algunos esperaban ver un thriller, así como totalmente, y en realidad la película es un drama, entonces ahí generaba como un encuentro de expectativa. Lo interesante es que provocó mucho. Eh, y eso fue muy rico, como que la gente quería hablar de lo que vio, y eso encuentro que es un súper buen signo, y de todas maneras la vieron a audiencias muy distintas. Nosotros la película estuvo en India, estuvo en Panamá, estuvo en Toronto, Ya. estuvo en Conce, y entonces también en Brasil Loreto ganó Mejor Actriz en el Festival de Cine Ceará, fue película apertura.
Entonces, como te digo, tuvo como súper buena crítica y de repente te encontrabas con espectadores que no estaban contentos con la película, lo que a mí me parece igual natural, digamos, no, Claro. no le puede Sí. gustar a todo el mundo lo que va a ver, pero como si me preguntas, yo creo que había ahí un tema como de esperar ver algo que no era también. Claro, puede ser, sí. Ese. Oye, ¿qué otros temas, historias te gustaría seguir contando, Isidora? Uf, a mí hay harta historia dando vuelta por mi, por mi mundo. Tengo historias de relaciones quebradas, historias de amistad, tengo historias de asesinos, historias de gente que vive en pueblos sacrificados. eh, Así que hay harto dando vuelta por mi universo imaginario. Mira, ¿hay algún tema que tú crees que el cine debería estar tocando hace rato? Tú dices, mira, esto está ahí dando vuelta y nadie lo toma. A ver, yo creo que hay temas que yo estoy tocando que creo que no han sido tocados, pero no quiero revelarlos todavía. Ah, claro. Sí. Eh, pero sí creo que hay harto cine. O sea, como no tengo una sensación de que haya como algo que no se hable. O sea, sí creo que hay temas que son difíciles de hablar en Chile. Ponte tú el tema de medioambiental. Es Claro. difícil de hablar. Por los intereses involucrados, porque hay gente en el mundo que muere por hablar de ese tema. Sí. Creo que hay todavía temas de poder, pero que series como Bala Loca han podido como esquivarlo, ¿no es cierto? Pero cuando estás en un país en que todavía los militares espían a los periodistas, sin duda que hay cosas que en teoría no quieren que hablemos. Po. Totalmente. Así, pero yo creo, como te decía, que en general en Chile las historias sorprenden, o sea, sorprenden en el buen sentido, que no esperaba que apareciera esa historia y apareció, y creo que, por ejemplo, un tema que necesitaba ser tocado, que ahora se está tocando más, que la Clau Huequimilla lo está tocando con su nueva película, el tema de los niños del Sename, y también la serie Protectora. O sea, creo que es un tema que se está agarrando, pero sin duda que la niñez necesita que se proteja desde el audiovisual también. Pero Eso. ahí creo que se está haciendo una buena pega desde la producción infantil, ¿no es cierto? O sea, desde el Sí. contenido para los niños y cómo que esa es otra manera de enfrentarlo, no solo hablando desde la ficción. Creo que el documental también ha tocado este tema del Sename, creo que se llama Los sueños del castillo, o algo por ahí, el nombre del Sí, documental también, sí. también habla de eso. Eh, pero creo que no, como si bien ahora han aparecido en los últimos años, creo que es un tema que debiera como, hasta que no se cambie la condición de los niños en Chile, es un tema que debiera como estar siempre, siempre ahí. Hay mucho dolor en esos temas también. Entonces, me gusta cuando se aborda desde el lado luminoso, como lo hace con Que Sueñas, que es otra forma como de enfrentar eso. Entonces, por eso, creo que hay harto haciéndose. Nunca es suficiente. No, y además es importante lo que se está haciendo en documental, ¿eh? Hay harto documental, hay historias súper interesantes, y la gente también está viendo harto documental. Sí, y también está logrando llegar a, ponte tú, no sé, Netflix, o sea, que Además, uno pueda ver, porque antes como que llegaban a Netflix las comedias, ¿no es claro, cierto? Ahora tú podís ver la última película de la Maite en Netflix y están llegando otros contenidos a Amazon también. Amazon, sí. Entonces, sí, totalmente. Por eso creo que es ir rompiendo mitos y como no tenerle miedo a la audiencia. Yo creo que ahí como si uno se queda con la gente, no voy a documentar, no es verdad. Maite logró como abrir ese espectro ofreciendo un producto que lo presenta también desde otra Claro. óptica. ¿Qué película recomiendas chilena? Que, como dijiste Amazon, me acordé del Circuito de Román en Amazon, que la vi, que me gustó mucho la película. ¿Qué película recomiendas tú para ver? Aparte de No soy Lorena, obviamente. Bueno, Mala Junta, creo que es una película buena que ver.
Tarde para morir joven, también de la Dominga Sotomayor, la película de la Maite, por supuesto. Pensando con lo último que vi que me agarró. A mí me gusta mucho El futuro de Alicia Cherson. Creo que es otra película así muy potente. Estoy pensando como en lo que se viene, en lo que me gustaría ver. Sé que Christopher Murray está grabando una peli nueva. Encuentro súper interesante su trabajo. Me gustaría verla. Bueno, y también las series, o sea, creo que es súper interesante el trabajo de series que se está haciendo. Yo soy súper como metida, soy muy cine, series, y me gusta mucho y creo no sé, creo que Héroe Invisible fue una súper buena producción. El Reemplazante, Bala Loca, son series que tienen propuestas súper interesantes y me encantaría que se sigan haciendo, ¿cierto? Sí. Así que hay harto para explorar, pero si me preguntas por lo último o en general, porque en general te diría el futuro. Por lo último, yo esperaría la próxima película de la Claudia Quimilla, que quiero verla. Sí, se ve interesante esa película, de verdad. No, y tú lo dijiste, hay harto que explorar, ¿no? Por eso yo siempre también recomiendo Onda Media, porque hay harto que descubrir ahí. Sí, pues, Hay harto que ver. totalmente. ¿Hace falta crítica, crees tú, Isidora, entre los pares, entre guionistas, entre directores en el cine chileno? Yo lo he comentado con otros realizadores y ellos me dicen, mira, es difícil hacer crítica, se hace de pronto, pero en privado, no en público. Uno hiere sensibilidades muchas veces, criticando, hablando del trabajo de un colega. Mientras sea constructiva, o sea, es que depende de quién. Si es un crítico de cine, su trabajo y todo bien. Ahora yo creo que de repente hay críticas que aparecen en el diario y todo que no son constructivas, o sea, que apuntan a decir no me gustó y Claro. encuentro que está mal y, y nada, pues entonces ahí tú quedas medio colgado porque en el fondo no sabes de dónde tomártela. Como ya, ¿y esto de qué me sirve, digamos? Claro. Yo creo que la crítica siempre es bienvenida. A mí me gusta mucho escuchar a la gente sin yo intervenir, o sea, como estar escondida atrás. Eso yo hacía era cuando viajaba por festivales, me escondía atrás al final y quería escuchar, quería ver las caras. Eh, Creo que la reacción como más genuina del espectador para uno es súper rica porque también te hace ver como qué, qué es lo que estáis provocando al final, cuál es la emoción, si la que buscaste o si es otra, y eso es súper sorprendente cuando uno como que genera algo que no esperaba. A mí me pasó con el personaje de la Pali García, todo el tema del Alzheimer, o sea, la conexión que tuvo con la audiencia adulto mayor fue súper, súper fuerte. Mira. Y también, ponte tú en China, el tema de él ser mujer soltera a los 30. O sea, no podían creer que el personaje, y me preguntaban cómo es esto en Chile, ¿no es cierto? Y como que todo el rollo cultural es distinto. Lo Claro. mismo con el personaje Morin Yunot. En China era como, "Ay, y en verdad, y como que puede, no sé". Como, entonces ahí te das cuenta con la distancia, uno que es tan crítico a lo que pasa acá a veces y te das cuenta que ya es otro el parámetro. Entonces, creo que es súper interesante plantearse la crítica como maneras de relacionarse con una pieza creativa. Para mí es parte. Eh, Trato de enseñarle a mis alumnos a hacer críticas constructivas, o sea, como a saber decir que algo no te parece, pero a tratar de identificar el por qué, ¿cierto? Claro. Y si eres cineasta o te estás formando como cineasta, proponer eh, El algo aporte, claro. que podría funcionar mejor. Si tu idea es decir no me gusta, funciona mal, me aburrí, ok, te aburriste. Si no identificas por qué te aburriste, no sirve mucho. Distinto es si un espectador que fue al cine se aburrió viendo la película, ¿no es cierto? Es otro el tema. Pero creo que eso, la crítica hay que recibirla, pero creo que también hay veces en que, ponte tú, esto me pasaba cuando era más joven, que creía que, o sea, uno hace una película y no hay hecho una película antes,
y estás en un proceso de aprender, ¿no es cierto? Y vienes de la universidad muchas veces, o algunos que no estudiaron y directamente se pusieron a hacer. Entonces, sin duda que las primeras películas son películas que no son perfectas, y ninguna película es perfecta, pero sin duda que las óperas primas son menos perfectas que otras películas. Entonces, muchas veces se miden con la misma vara que se miden películas de gente con más trayectoria. Y eso yo me doy cuenta, ahora que ya estoy mucho más vieja, digamos, que es así. Entonces, tú dices, pero ¿cómo puede afectar, ¿no es cierto?, en la carrera de alguien esa crítica? Muchas veces muy poco, ¿no es cierto? Pero otras veces más, po. O sea, depende de quién lo dice, depende de qué influencia tiene esa persona, depende de cuántas conexiones tenés tú, ¿no es cierto? Porque todo esto se mueve en base a contactos y muchas veces nada, te rompen los contactos, ese tipo de crítica. Es cierto, sí. Entonces eso, como creo que es a lo único a lo que llamaría como a tener cuidado, ¿no es cierto? Y buenísimo si la ópera prima de muchos directores los podéis medir con la misma vara que las de segunda y tercera y cuartas películas, Claro. ¿no es cierto? Pero no digo que haya como que tener como mirar como pobrecito a los primeros directores, no, pero entender que es el inicio de una carrera, ¿no es cierto? Oye, mira, hablemos de Sin Miedo, el corto del 2019. ¿Cómo llegaste a esa historia, Isidora? Va a ser totalmente ciútica mi respuesta. eh, Fue un sueño. Mira, anoche tuve un sueño. Tuve un sueño. Me invitaron, hice un laboratorio en Estados Unidos con los estudios Fox. Y ahí nos invitaron a pensar un cortometraje que fuera de género, ¿no es cierto? Y a proponerlo. Y yo justo había tenido, pasaron dos cosas, había tenido esta pesadilla que no era exactamente igual al corto, pero tenía que ver con una niña que se encontraba con un avión de guerra siniestrado y con una persona muriendo. Y por otro lado, justo ese día fui a Universal Studios y pasé al lado de un avión Mira. siniestrado. Y dije, o sea, está Claro. ahí, hay que hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? No tengo Universal Studios, pero tratemos. Y así nace. Después me autoexpliqué la pesadilla, digamos. Tiene que ver con, para mí, o sea, yo no, hay distintas interpretaciones. Eso te puedo preguntar yo a ti, como, ¿cómo interpretas tú el corto? Porque que lata darte yo como al tiro una visión que quizás no tiene nada que ver. Mira, se dio vuelta el juego. Es que claro, puede ser un sueño también, pero es parte también de, no sé, de esta mirada de thriller que se le puede dar a una película, a la búsqueda o a la maduración de una niña. Bueno, hay mucha lectura que se le puede dar. Ujú. Pero sobre todo la maduración. A mí me gusta esas lecturas de choque de la niñez o una niña frente a algo, o la adolescente, perdón, y de cómo te enfrenta a eso y cómo te hace crecer eso también. Bueno, por ahí iba. Ya también, no era mucho más Ya. distinto. Yo tengo un tema con las guerras. Si bien yo no nací en dictadura, ¿cachai? Ni nada. O sea, nací en el 86, llegué al final de eso. Y nunca he vivido yo ni en zonas en guerra, ¿cachai? Ni con conflictos grandes como podría ser el sur, digamos. Siempre mis padres han estado como relativamente cerca de eso. Mi mamá vive en Israel, mi papá vivió en Madrid cuando fue el atentado a Atocha, eh, entonces, y yo estaba allá cuando fue, no el de Atocha, no el grande, pero después hubo como una explosión en un estacionamiento y yo estaba allá cuando esto ocurrió. Entonces el terrorismo siempre ha sido como, y la guerra ha sido como algo súper presente en mi vida, si bien estando lejos ha estado. Entonces cuando yo me tuve este sueño, lo interpreté como que me traje la guerra a Chile. Ya. Entonces dije, ¿qué pasa si esto fuera Santiago, ¿no es Claro. cierto? Porque en el sueño yo no identificaba bien dónde estaba, pero yo decía, si esto fuera Santiago
y en el fondo como que esta niña no lo viera hasta que se le cae encima, digamos. Ese era como un poco la sensación. Y bueno, y en Fox nos habilitan este presupuesto y nos piden hacer algo de género, y yo digo, bueno, yo quiero como probar cosas, aprovechar, ¿no es cierto? Esto que te decía de crecer en la dirección, quiero trabajar con niños, quiero trabajar con efectos especiales, por supuesto con un presupuesto muy pequeño. Entonces lo llevé, pero así a lo mínimo, ¿no es cierto? Este corto de 6 minutos, en qué es esta situación de esta niña que se encuentra con este avión. Oye, mira, este es un ejercicio que hacemos acá en el programa. Si tuvieras que convertir a Chile en una pieza audiovisual, Isidora, ¿qué harías? ¿En qué se transformaría? ¿En una ficción, un documental, una serie de varias temporadas? Uf, se puede transformar en muchas cosas, pero lo primero que se me ocurre es como en una serie de humor negro, como llena de absurdo, de... Lo que pasa es que ahora el estallido para mí lo cambia todo un poco, y a mí me pasó algo muy raro. Yo me fui de Chile 3 semanas antes del estallido y volví ahora en febrero, entonces lo vi todo desde afuera, Ya. lo que es rarísimo, muy, muy raro. Bueno, ha sido como súper especial porque me vine a vivir a la playa. Todavía me siento un poco, me he dado cuenta como de la centralización que hay también con el estallido mismo, o sea, es como de las grandes ciudades, no sé, yo fui a San Antonio hace re poco, y todo el tema con los pescadores, ¿no es cierto? Barricadas en las calles, fuego, y también como, no sé, fui al servicio de impuesto interno y estaba como tapiado con cosas metálicas, y por el COVID atendiendo a la gente afuera, entonces era como una zona de guerra, así como... Eh, entonces es como raro, me siento todavía como en proceso de adaptación, pero sin duda con unas ganas de encontrar un frente, ¿no es cierto? Para encauzarlo, porque yo era de las que estaba el año, no sé, cuando yo estaba en el colegio, ya iba a marchas por todo el tema de la educación, ¿no es cierto? Entonces estoy hablando de años 2003, 2002, entonces es como algo que uno como que quería que pasara de alguna manera. Sí, y que inevitablemente iba a pasar, además. Exactamente. Sí. Entonces, pero bueno, creo que nada, que cómo sería Chile en un producto audiovisual, eso yo. Lo primero que se me viene es como una película media absurda, así como una comedia bien negra, pero bien negra. Sí, Chile da para eso, ¿eh? Sí, totalmente. sí. Oye, ¿cuáles son tus próximos proyectos, Isidora? Chuta, uno nunca sabe qué es lo más próximo. Bueno, en este minuto acabo de abrir mi productora, se llama Misticetti, y estamos trabajando en, bueno, es de películas y de fotografía también. Estamos súper enfocados en el tema como subacuático. Entonces tengo varias historias conectadas con el agua, ¿no es cierto? Como concepto y como escenario. Eh, pero estoy dentro de eso, no es que sean solo trabajos experimentales, digamos, hay un largometraje que es un thriller, hay una serie que está vinculada con el tema medioambiental, estoy trabajando también en una serie infantil para niños de 3 años y más, y así, pensando, estoy como máquina, muy motivada, viendo, y qué va a salir primero, no sé, uno Pero nunca sabe. no, claro, pero súper bien. O sea, estar como máquina, como dices tú, y estar ocupado y haciendo cosas es súper No, entretenido. totalmente. Lo Bueno, y mejor. siempre montando y haciendo cortos, pues, que es lo que uno tiene como Claro, más al alcance, digamos. totalmente. Hoy voy a esperar esa serie o ese material infantil porque yo con mi hijo disfruto las películas, o sea, y los materiales infantiles chilenos, como comentábamos delante, que están súper buenos. Están muy buenos, sí, Sí, muy, muy totalmente. buenos. En definitiva, ¿dónde encontramos tus trabajos, Isidora? Para los que quieren ver tus cortos, la película No Soy Lorena. Bueno, Sin Miedo está en Onda Media. Ujú. No Soy Lorena estaba en Onda Media, yo creo que ahora la van a renovar luego. Ojalá sea así para que vuelva a estar ahí. Si no, está en video on demand de la página de Forastero. Ujú. Tengo otro corto que se llama La Carbonada del Cuervo, que es sobre Oscar Castro, que falleció hace poco, que está en mi página de YouTube. Ujú. Eh,
Y estoy pensando, ahí están como mis trabajos más próximos. Lo que se venga va a ir siendo publicado. Tengo otro corto que hice el año pasado que se llama Cake and Bubbles, Tarta y Burbujas, que ese también está en Vimeo, así que Perfecto. pueden acceder. Sí, me interesa harto como empezar a tener una relación más directa con los contenidos que hago. O sea, si bien obvio que los festivales siguen siendo una gran plataforma, creo que hay que aprovechar internet al máximo. Sí, totalmente, es verdad. Oye, Isidora, gracias. Gracias por haber dicho sí a la invitación. Un gusto. Un abrazo, que esté muy bien. Igual, Gracias. chao. ¿Aló? Aló, disculpa, ¿este es el número de Lorena Ruiz? ¿Quién la llama? Un amigo. Hablo con la señorita Lorena Ruiz. ¿Hablo con Lorena Ruiz? O sea, ¿usted no es Lorena Ruiz? Ustedes siempre me llaman para cobrarme cuentas de una tal Lorena Ruiz, es una persona que yo no conozco. Tenemos todas esas Lorena Ruiz. Mira, este es un problema típico, así que quédate tranquila. ¿En serio? Mamá, no voy a entrar. ¿Te viniste a quedar? ¿A usted se le notificó el embargo? Yo ya hablé con un abogado de esto, si el problema es que aquí hay un cruce de identidad. A ver, mire, señorita, yo no puedo hacer nada. ¿Podríamos ir a tomar una chelita de repente? ¿Estás lista? No, mejor que cada uno se vaya para su casa si estamos bien descansados mañana. Esto lo tienes que solucionar tú. ¿Tú crees que no he tratado? Estoy tratando de ubicar a una Lorena Ruiz. Le ayudaría, vecina, pero se me puede quebrar la máscara. ¿Cómo te llamáis? ¿Quién eres? Quizás, ¿qué hace esta niña? ¿Quién es Lorena Ruiz? Si no tiene más dudas, esperemos que todo se resuelva para bien.